por continuar con nosotros aquí en la señal de 24/7 y ya se encuentra nuestro primer invitado de esta tarde, Ramiro Vela, asambleísta independiente de la Comisión de Fiscalización, justamente para hablar un poquito de lo que se dio ayer en horas de la noche dentro de esta comisión. Asambleísta, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. A usted, muy amable por la invitación, un saludo a los ecuatorianos y para conversar un poco de lo que pasa acá en la Asamblea, lamentablemente a veces con cosas positivas y también con temas que a veces inclusive se pueden prestar para una vergüenza, porque no es el accionar de algunos asambleístas. Claro que sí. Bueno, asambleísta, para empezar con esta entrevista, si nos puede comentar desde su perspectiva qué sucedió ayer dentro de esta comisión, porque en lo personal creo que lo que vimos ayer no nos sorprende, pero sin embargo deja mucho que decir. Bueno, a mí me sorprende cada vez y le digo que creo que ya deberíamos desterrar este tipo de cosas, que la Asamblea no pueda manejar un tema complicado para el país con responsabilidad es lamentable. Y yo ahí quiero hacer un llamado a los ciudadanos. No somos todos los asambleístas. Y perdónenme, pero podríamos fácilmente todos perder la cabeza. Espero yo, le ruego a Dios, disculpen, y meterle a Dios en esto, que me permita no perder la cabeza. Pero eso no puede ser posible. Es una vergüenza y es un circo. Pasa que la Comisión de Fiscalización tenía que tocar o abocar conocimiento de dos temas importantísimos. Uno de ellos que tuvo que ser presionado por nosotros para que se convoque a la sesión, que es una sentencia de un juez que acoge una acción de protección para retrotraer juicios políticos y para que no continúen los juicios políticos que ya están, porque se había violado el debido proceso y el derecho de una asambleísta, Inés Alarcón, de continuar con los juicios políticos que ya había propuesto. Yo no voy a ponerme a discutir si la sentencia es legal o no. No creo que ningún ciudadano pueda decir una sentencia es ilegal y por eso no la acato. Nosotros tenemos que acatar las sentencias. Lo que tenemos que hacer como asamblea es hacer las apelaciones necesarias a una Corte Superior que ya está hecha y también pedir un pronunciamiento a la Corte Constitucional porque hay un precedente. Pero la comisión tenía que abocar conocimiento, conocer del tema, pues ya habíamos sido inclusive amenazados o sancionados e inclusive multados por parte de este juez por no acoger esta sentencia, no acatar la sentencia. Y como segundo punto, dentro de la misma sesión, el tema de los juicios políticos de la fiscal. Lamentablemente, hay que decirlo, la señora presidenta se demoró en la convocatoria. Casi una semana tuvimos para ser convocados por el tema de la sentencia y no fuimos convocados. Es decir, tuvimos que presionar para que esta sesión se dé. Y finalmente el tema de la fiscal, ustedes ya saben cómo venía el antecedente y teníamos que abocar conocimiento de lo que el CAN había resuelto. Ese es el concepto de la sesión. Ahora, lo que pasó dentro de la sesión es realmente complicado desde el punto de vista que no se quiso tocar el primer punto, se pasó directamente al segundo, no se dio la palabra a algunos asambleístas y luego le apelaron la presidencia a la señora Pamela Aguirre. Sí, justamente, ¿por qué apelar a la presidencia de la asambleísta Pamela Aguirre? Vimos que esto de aquí igual causó mucho malestar, gritos incluso dentro de la comisión. ¿Por qué se da esta apelación? Porque lamentablemente, si bien es cierto, hay temas que le pertenecen, que son exclusividad, competencia a la presidenta o el presidente de una comisión, muchas veces no son lógicos. Yo le voy a decir algo, ya no es la primera vez que se cambia el orden del día. Si usted tiene un orden del día, tiene el punto 1 y el punto 2, la lógica, porque a veces nos queremos inventar el agua tibia, es que se trate primero el punto 1, pero no. Acá, por ejemplo, se desatendió el criterio de los asambleístas comisionados y directo al punto 2. No se quiso tratar el punto 1, que era un punto, repito, que tenía 7 días de espera, que es la sentencia que tiene que ver con una acción de protección. Habíamos dicho que se trata el punto 1, no nos hizo caso. Y 2 asambleístas habían pedido la palabra. Como lamentablemente la señora presidenta no les dio la palabra, quiso pasar directamente al punto 2, un asambleísta, la asambleísta César Humajinga apeló a la presidencia, pues sintió que se violó su debido proceso dentro de la comisión, tuvo los votos y el vicepresidente asumió la dirección de la sesión. Ahora, asambleísta, dentro de todo lo que sucedió ayer, no queda claro en qué terminó el juicio político de la fiscal general
Diana Salazar. Hay algunos asambleístas que incluso mencionan que este juicio fue archivado, hay otros mencionan que el juicio no fue archivado, que fueron unificados, que no se pueden unificar porque uno ya está archivado. ¿En qué concluyó el juicio político contra la fiscal? Bueno, esto y como antecedente, le digo que cada uno va a opinar desde su interés. ¿Qué van a decir los proponentes, la Revolución Ciudadana? Que el juicio político no ha sido archivado, o que uno se ha archivado y que otro está vivo, porque esa es la palabra, además de que son dos juicios políticos, que se unificó, que no se unificó, o sea, depende de quién le comente el tema. Le voy a dar mi criterio particular. Considero que el juicio político, primero que la unificación de los juicios políticos ya vino desde el CAL, porque ya atendieron ellos este requerimiento, y quien decide unificar los juicios políticos es el CAL. A nosotros nos envían la notificación. Nosotros teníamos que abocar conocimiento y calificar. Eso es lo que dice la norma. En ningún momento hay una moción de archivo. Simplemente hay una moción, luego de todo este proceso que incluye la apelación a la presidencia, que se toca como segundo punto, porque sí se tocó el primero, calificar el juicio político. Y a criterio de algunos asambleístas, las acusaciones que están dentro del juicio político vinculan directamente a juicios penales que tienen que ver con casos de tanto impacto como metástasis, como purga, como plaga, como poder policial. A mí me gustaría que usted vea el listado de comparecientes de esos juicios políticos. Estaba Ronnie Aliaga, estaba expresidentes de la República, estaban personas que están inmiscuidos directamente en estos procesos penales. Es decir, se buscaba en una semana dañar todos los procesos de los casos más importantes contra la corrupción en el país. Y ese fue el concepto de algunos asambleístas en no calificar el tema, porque las acusaciones están siendo debatidas en la justicia normal, ordinaria del Ecuador, y no se podía encarar otra vez a la fiscal con estos acusadores. Claro que sí. Ahora, conociendo ya cómo se dieron los hechos la noche de ayer, primero, ¿por qué una sesión a tan altas horas de la noche, 9 de la noche, fueron convocados los asambleístas? Recién se pudieron tratar los temas a partir de las 10 de la noche y pues fue una sesión bastante larga, ¿no? ¿Por qué no iniciarla tal vez en horas de la tarde, tal vez un poquito 7, 6 de la tarde también, ¿no? Porque esa es una decisión de la presidenta. Esa fue nuestra primera queja, porque teniendo todo el día para convocar, la señora decide convocar 9 de la noche. ¿Por qué lo hace? Con la intención clara, no sé si quería estar en horario de estelar y acabarles las telenovelas a la gente. Dijo, mejor me pongo en este momento para el rating. Y no es así. Yo creo que las cosas caen por su propio peso. La intención era que se cite a las 9 de la noche, hacer todo este circo para que llegue la sesión hasta donde llegó 12 de la noche y se pase al siguiente día. Usted sabe que acá en el tema normal o legislativo tiene que ver con los tiempos y los días. ¿Sí? Le aseguro que alguien va a decir que la sesión terminó 1 de la mañana del siguiente día, no del día convocado, y va a ser otro problema jurídico. Es decir, si alguien cree que aquí nada se hace con doble intención, no conoce a la Asamblea. Citó a las 9 de la noche porque sabía que el tiempo era corto y que iba a haber todos estos problemas para no alcanzar con el tiempo. Y además quiso, repito, pasarse el primer punto e ir directamente al segundo punto. Ahora, varios de los titulares que se pudieron leer hoy en medios de comunicación mencionaban que la Comisión de Fiscalización tiene una nueva mayoría. ¿Es esto así? ¿Cómo esto también podría tomarse dentro de esta comisión, ¿no? ¿Y qué podría seguir a continuación? Yo ahí voy a ser muy claro como lo he sido desde el primer día. Las mayorías móviles creo que son importantes. ¿Por qué? Porque no se puede votar a rajatabla sobre un mismo tema bajo el concepto de que no, yo soy orgánico, yo pertenezco a este partido político y sea bueno o sea malo, yo voto. Y eso lo hago yo en el Pleno y la Comisión de Fiscalización. Si es positivo para el país, si una ley viene presentada de cualquier sector, si una propuesta que va a beneficiar a Ecuador viene presentada de izquierda o derecha, en mi caso yo la voy a apoyar, no votaré en contra. Y la comisión ha demostrado aquello. Recuerde que esta comisión va a pasar a la historia porque quiere enjuiciar a la fiscal, que tiene tantos casos complicados, pero salvó la cabeza y recomendó no enjuiciar al señor Wilman Terán. ¿Qué le parece? Es decir, las mayorías son móviles. En ese caso, el representante del Partido Social Cristiano votó en contra.
por el tema de William Terán, ahora decidió votar a favor de no calificar el juicio de la señora fiscal. Claro que sí, asambleísta. Ya para ir concluyendo también esta entrevista, ¿cómo queda el orden de los juicios políticos después de la sesión que se dio ayer? Primero hay que aclarar, porque he visto algunos titulares que habla de un archivo del juicio político de la fiscal, y la comisión no tiene la potestad de archivar, simplemente no calificó. Es decir, el proceso o el tema del juicio político de la fiscal o los juicios políticos seguramente va a ser debatido en el Pleno. Esperamos que haya un tema de un pronunciamiento jurídico y tendrá que ser debatido en el Pleno. Eso va a continuar en los próximos días. Y el orden, bueno, hay una sentencia que aunque la mayoría de la Asamblea no quiera acatarla, la comisión ha decidido acatarla. Vamos a ver cómo está el tema de las firmas, porque la sentencia dice retrotraer al momento del juicio político del señor Zapata, del exministro. Y en ese tiempo las firmas estaban ahí. Que luego las retiraron es otra cosa. Nosotros mismos, y hablo institucionalmente, como asamblea nos hemos complicado. Porque acá presentaron firmas para juicios políticos de ministros del gobierno de Guillermo Lasso y luego las retiraron por arte de magia, bajo conveniencia. Todo este problema lo arma la propia asamblea. Hay que esperar a ver cuál es la resolución. Primero el informe jurídico y luego la resolución del Pleno. Claro que sí. Bueno, asambleísta, le agradecemos por su tiempo con nosotros, importante información y pues estar atentos. Y también lo que usted recalca al final, ¿no? El juicio político contra la fiscal no está archivado, esto tiene que pasar al Pleno y ya serán los demás asambleístas los quienes también decidirán esto de acá. Le agradecemos por su tiempo con nosotros. A usted más bien gracias por la invitación, siempre es un placer atender a los medios de comunicación. Un saludo al país y creo que es hora de identificar quiénes actúan mal en la Asamblea porque ya vienen las elecciones. ¿No quieren lo mismo? Busquemos alternativas para poder personas con coherencia en la Asamblea y que no vengan a defender ni liderazgo ni impunidad. Muchas gracias, muy buena tarde. Muchísimas gracias. Con esto vamos a hacer un pequeño corte aquí en 24/7. Quédense con nosotros, que al volver le traemos más información.